Para Red de Medios Online estamos con el doctor Aníbal Lovera Talavera. Él es candidato del partido UNACE, el candidato, la opción número 1 de diputados de Asunción. ¿Cómo está, señor? Pero muy bien, excelente, gracias a Dios. Y también, un placer estar en línea y un saludo a la audiencia. Bueno, nosotros queremos saber un poco de los ejes programáticos que está teniendo en su candidatura, la base de su candidatura. Primeramente, hablar un poquito del partido UNACE, cuál fue, por qué esa decisión de candidatarse por este partido. Bueno, cuando la decisión realmente más bien fue fácil, ¿verdad? Porque más bien tengo que agradecer al partido UNACE para que me dé la oportunidad como Colorado, ¿sí? Un partido republicano, a trabajar por Llamado Paraguay en realidad, ¿verdad? Porque yo quería participar en algún momento por el Partido Colorado, que es mi partido, ¿sí? Pero lastimosamente hoy no hay un espacio real que no tenga un costo, ¿sí? Muy elevado en el partido, y eso es porque se perdió el republicanismo. Cuando hablamos de República del Paraguay, ¿verdad? Cuando hablamos de república, un partido republicano, tiene que tener como base dos pilares fundamentales, que son el imperio de la ley y el servicio al prójimo, y eso es lo que se perdió. Entonces la oportunidad se dio en el partido UNACE, y bueno, yo ya lo conocía también al general Oviedo. Tuve la dicha de asesorarlo también en temas económicos en algún momento. Entonces para mí es un poco estar en casa realmente, porque encontré personas que quieren realmente un Paraguay mejor, ¿verdad? Porque esa es la exigencia del partido UNACE para mi candidatura, fue esa, ¿verdad? Que realmente haga lo que dije que voy a hacer, lo que digo que voy a hacer como diputado nacional. Entonces, los ejes programáticos de su candidatura, la base de su candidatura, ¿cuál sería exactamente, doctor Lovera? Bueno, la base, el primer eje que quiero trabajar es la generación de riqueza en Paraguay, ¿verdad? Generación no significa creación, porque la riqueza en Paraguay es enorme en su cultura, en sus tradiciones, en sus sitios históricos como destino turístico, las industrias creativas, chicos de 16, 17 años que están vendiendo sus videojuegos, sus software. ¿Cuánto representa económicamente eso? ¿Cuánto representa para el fisco? Sí. Hoy en Paraguay no hay una medición del impacto económico de estas industrias, ¿verdad? Que en su gran mayoría, ¿verdad?, representan a las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES. Las pymes. Que hoy son prácticamente el 98% de la economía paraguaya, ¿verdad? Algunos van a decir, no, pero esa cantidad en realidad pertenece a la soja y a la carne en representación económica, pero no. La soja, el 98%, los dueños de la soja son brasileros, entonces en realidad no representa la economía paraguaya. Y la carne un 50% paraguayo, el resto es extranjero también, entonces tampoco representa la economía paraguaya. Las micro, pequeñas y medianas empresas son realmente lo que representa a la economía paraguaya. Economía paraguaya significa el dinero que nosotros tenemos aquí en nuestro mercado, lo que se siente. Lo que se genera el día a día. El día a día, y lo que la ganancia cae en la economía local. Sí. Esa es la diferencia, ¿verdad? En los años 80, uno de los principales ingresos del Paraguay era el turismo, ¿verdad? Por eso es que había un flujo de dinero muy importante en la economía. Y ese es el primer eje. Para mí no puede ser un país tan rico que hoy lleguemos a tener hambre, porque hoy nuestra gente tiene hambre. Entonces lo primero que tenemos que hacer es esa generación de riqueza, y para eso necesitamos esa medición.
¿verdad? Entonces yo quiero... No, nos estaba hablando un poco de... Sí, nos estaba hablando un poco de las industrias creativas. Creo que ese sería uno de sus ejes también. Industrias creativas y culturales, ¿verdad? Y las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES. Ese es el camino, el fortalecimiento de estos sectores, ¿verdad? De este sector, porque en su gran mayoría las MIPYMES guardan relación con lo nuestro, ¿verdad? Tenemos, hoy por ejemplo, estuve hablando recorriendo, ¿verdad? Con representantes de, ¿cómo que se llama esto? Los que hacen papelerías. En la gráfica. Imprenta y papelería. Sí. Exactamente, el sector gráfico. Sí. Y me dice, nosotros presentamos un proyecto, doctor, y hasta ahora no se nos hizo caso, y se va a hacer para que sean todas las facturas digitales. Pero eso es algo que va contra el ser humano, contra su trabajo. No se puede hacer de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso. Claro. Tiene que ser algo gradual, algo, ¿verdad?, que pueda permitirle ir migrando de profesión, ¿verdad?, o ver cómo hacer para que ese impacto en el ser humano sea menor, ¿verdad?, en el trabajo, ¿verdad? Y ese es el problema. Se perdió el enfoque humano, ¿sí? Se perdió el enfoque humano. Hoy en día es cómo recaudar. Si tenemos que recortar y dejarle sin trabajo a la gente, no importa, ¿verdad? Pero son todos temas populistas los que se tocan. ¿Por qué digo populista? Porque nuestro ingreso tradicional de la carne y paipuya son la carne y la soja. Y la carne y la soja en realidad no representa ni siquiera el 90% de lo que se gasta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Se hacen recortes populistas y como no alcanza la plata, se hacen préstamos al extranjero. Sí, y eso nos endeuda a nuestras otras generaciones. Vivimos endeudando a nuestras otras generaciones cuando tenemos una riqueza enorme en el Paraguay. Entonces, ese primer eje para mí es eso, el ordenamiento de la generación de riqueza no tradicional en Paraguay, que va a permitir que los músicos puedan vivir de la música, del teatro, el cine, nuestros sitios históricos como destino turístico. Imagínate una persona de 70, 75 años que hoy no tiene forma de conseguir trabajo, se le contrata en Piriegüí para que cuente lo que le contó su papá y su abuelo, lo que pasó con Pedro Pablo Caballero, ¿verdad?, cuando ataca el Conde Deu. Los extranjeros se mueren por venir a conocer eso, y hoy sin embargo es más barato ir a hacer turismo al Brasil que hacer un turismo interno. Ese es el primer eje. El segundo tiene que ver con el primero, que es el fortalecimiento de la identidad nacional, por una simple razón, porque el paraguayo debemos volver a creer en el Paraguay y en los paraguayos, y uno no puede creer en lo que no conoce, uno no puede valorar lo que no conoce. Entonces nosotros debemos incentivar y hacer conocer lo que significa el Paraguay y el paraguayo. No puede ser que los extranjeros valoren más lo nuestro que nosotros. Entonces ese es mi segundo eje, para que ya lo vengo trabajando hace muchos años. Y bueno, ese es el segundo eje, ¿sí? El tercer eje, ¿verdad?, es terminar con el UPEISA, con el siempre luego se hizo así. Yo soy uno de los fundadores de la Red de Planificadores y Administradores del Paraguay, ¿verdad? La Red de Planificadores y Administradores del Paraguay ya metió un proyecto de ley, eso ya está en el Congreso, de la creación de un sistema nacional de planificación, ¿verdad?, esa mirada a largo plazo que tanto nos falta en el Paraguay, y creer en la planificación, ¿verdad?, porque en Paraguay todo se dice que se planifica, pero en realidad todo es en papeles, ¿verdad?, porque la planificación tiene que surgir de las necesidades del territorio, tiene que surgir de las necesidades de la gente, y eso no pasa. Entonces ese es el tercer eje, ¿verdad? El cuarto y quinto eje están también relacionados al fortalecimiento del sector público. El sector público es el que tiene que limpiar el camino para que el sector privado pueda desarrollarse. Y para que eso ocurra, ¿verdad?, así como ocurrió en el milagro económico japonés, se tiene que fortalecer a la función pública. ¿Cómo? Sobre la base de una carrera en la función pública, basada en la capacidad y las capacitaciones, pero principalmente basada en la experiencia, que hoy se dejó totalmente de lado. Y esta carrera
en la función pública, ¿verdad? Tiene mucho que ver también con lo que pasa con nuestros jubilados. Más de 30 años trabajando al servicio de su país, de sus instituciones, ¿verdad? Y hoy no tienen para llegar a fin de mes. Eso no puede ser, ¿verdad? Y nuestros padres de la tercera edad que vivan como viven, eso realmente no es humano. Nosotros en la capital nos sentimos tanto, pero en el interior se les juega a los mayores, se les pone, se ataja sus papeles para poder cobrar esa platita, ¿verdad? Y se les mete dentro de una lista donde ellos tienen que decir a quiénes van a votar o tienen que apoyar a algo para que se les dé ese mínimo que ni siquiera le hace vivir dignamente. Y eso, contra eso yo quiero combatir también, ¿verdad? Okay. Entonces, realmente hay muchos temas, ¿verdad?, relacionados. También está el tema de la educación, por supuesto, ¿verdad? Sí. Pero la educación en Paraguay tiene mucho que ver, ¿verdad?, con el escaso sentido de pertenencia. Le quería preguntar, sí. Hay una pregunta que siempre suelo hacer, por lo menos a los entendidos. Educación e instrucción, lo que falta en Paraguay, porque son cosas diferentes. Yo puedo saber cocinar, pero no tengo el espacio donde cocinar, o sea, y no tengo una persona que me instruya para saber si sé. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros primero tenemos que desarrollarnos internamente, tenemos que generar las fuentes de trabajo, ¿entendés? Entonces, cuando hay, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, en Paraguay, de 5 personas, yo te aseguro que 3 o cantan o tocan un instrumento, sí, así mismo, sí. Por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, en Paraguay vos no podés vivir de la música. Sí, así es. Por ejemplo, creo que entonces en hay que crear los hay un cantante. Claro, hay que crear el espacio, sí, ¿verdad? Y las fuentes de trabajo de acuerdo a lo que es nuestro, a nuestras potencialidades. Sí. Yo hice maestría, hice doctorado, estoy en el Banco Central hace 26 años, pero en realidad si a mí me preguntaban, me hubiera gustado ser cantante, ¿verdad? Claro. De joven era mi pasión, ¿verdad? Canto, toco la guitarra, compongo, ¿verdad? Pero sin embargo yo sé que eso no se vive y me encantaría poder realmente ver ese sueño hecho realidad, porque vengo de familia de poetas y cantantes, entonces para mí es algo fundamental en el Paraguay, al menos que tenemos una riqueza tan grande. Nuestra historia está relatada en música, eso prácticamente nadie lo tiene, ¿verdad? Y nosotros no le damos el valor que se merece. Entonces para mí es algo fundamental, y si eso además hace que todos los paraguayos puedan vivir mejor, imagínate. Sí. La calidad de vida del paraguayo se deterioró bastante estos 10 años, pero hay esperanza con gente como usted que cree en los paraguayos y en las paraguayas, porque eso es importante creer todavía en nuestra gente. Bueno, señora Aníbal, un gusto, muchísimas gracias. Que si quiere algún mensaje, si quiere volver otra vez a repetir cómo le van a votar el día 30 de abril del 2023. Bueno, yo soy la opción 1 de la lista 7. Lista 7, opción 1, la primera opción. Si tenés un minuto, te quiero comentar algo que poca gente maneja. Sí. Vos sabés que siempre se dice que el paraguayo al cruzar la frontera es el más trabajador, el más estudioso y el que se destaca. ¿Y vos sabés por qué eso es? Nosotros tenemos un valor tronco. El valor tronco del japonés es la responsabilidad. Cuando falta esa responsabilidad, se hace el harakiri o se esconde de la vergüenza. Sí. Del alemán es la calidad. Y del paraguayo es la independencia y la soberanía. Cuando cruza la frontera se activa ese valor tronco. Sí. Nosotros eso es lo que tenemos que activar en el Paraguay. Acá nosotros tenemos una nube negra, pero es por una
simple razón porque nos robaron el derecho cultural de conocerle al Paraguay y no conocer lo que es el paraguayo. Bueno, está bien. Me parece excelente sus últimas palabras, doctor Aníbal Lovera Talavera. Y bueno, un gusto, como siempre, Red de Medios Online abierto para usted cuando guste. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias y a construir juntos este Paraguay que merecemos nosotros y nuestros hijos. Muchas gracias. Para Red de Medios Online, Griselda Liceche desde Asunción, Paraguay.